Día. Hola, muy buenos días a todos y todas. ¿Todos Perfecto. escuchan? Ahora sí. Bien. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bien, entonces, estábamos hablando de los materiales, ¿sí? Si ustedes pudieron acceder a los recursos didácticos, si estuvieron viendo, si pudieron descargarlos, si vieron los videos. Yo les había hablado justamente de la profesora Alba, ¿sí? Que esa es una profe que está en segundo año, ¿sí? En la parte de gramática. Entonces muchos videos ustedes van a ver de ella también. No sé si pudieron visualizar algo, si vieron los recursos. Las actividades también se suelen. El último video, buen día, el último video que pude ver de lo que están subidos, diptongos, ¿puede ser? Diptongo y ato. Sí, mi amor. Diptongo. Buenísimo. Sí, hasta ahí. No sé si todo el mundo, pero yo Perfecto. lo pude ver. Genial, entonces, genial. Bien, esperamos entonces. Bien, Natalia también. Muy bien, muchas gracias. Perfecto, muy bien. Perfecto, perfecto. Entonces, pudieron acceder. Eso siempre nos preocupa. A veces decimos, ¿podrán acceder o no al campus? Muy bien, genial entonces. Bien, vamos a trabajar entonces un poquito con ese material ahora. Vamos a ir explicando y bueno, si tienen alguna duda, vamos a ir compartiendo, ¿sí? El chat tiene algo. Bien, bien, Bárbara, muchas gracias. Bien, vamos a empezar entonces con nuestros queridos diptongos, triptongos e hiato. Lo que vamos a ver particularmente ahora es qué son los diptongos y los hiatos, qué se diferencia y cómo esto afecta a la separación en sílabas, ¿sí? Y es algo que nosotros vemos cuando estamos en primaria muchas veces y después también en secundaria cuando vamos estudiando morfología, si es que lo vimos, porque yo sé que cada colegio, cada institución adapta de diferente manera las currículas, ¿sí? Los diseños curriculares. Así que vamos a ir viendo y capaz que algunos de ustedes ya conocen sobre el tema y tienen mucha información. Además, si ya vieron previamente el material también, ya alguna noción tienen sobre el tema. Bien, tanto el diptongo y el hiato se forman a partir de vocales, ¿sí? Entonces vamos a ver la clasificación de vocales, que se clasifican en vocales abiertas o fuertes y en vocales cerradas o débiles. Las abiertas o fuertes son A, E, O, y las cerradas o débiles I, U. Bien, diptongo es la unión de dos vocales en la misma sílaba. En los diptongos, una de las vocales debe ser cerrada, ¿sí? Ya sea la I o la U, y la otra puede ser cerrada. Y puede ser cerrada I, U o abierta A, E, O, ¿sí? Y ahí abajo entonces tenemos cerrada más cerrada forma un diptongo, por ejemplo, ciudad. Cerrada más abierta forma un diptongo, por ejemplo, pretendiente. Y abierta más cerrada forma un diptongo, por ejemplo, aula. Las palabras con diptongo siguen las mismas normas de acentuación que el resto de las palabras. Si llevan tilde, siempre se va a colocar sobre la vocal abierta, ¿sí? Por ejemplo, atención. Si esa tilde no se acentúa en la vocal abierta, vamos a ver después si forman o no un diptongo, ¿sí? Y en el caso en que el diptongo esté formado por dos vocales cerradas, la tilde se va a colocar siempre sobre la que está en segundo lugar, ¿sí? Por ejemplo, cuídate. Cuídate, fíjense que nosotros acá decimos cuídate, ¿sí? No cuídate. Nosotros decimos cuídate. Cuando decimos cuídate, ¿dónde estamos acentuando realmente? No decimos cuídate, sino cuídate. ¿Dónde estaría acentuada la palabra? En A, cuidar. En la A, muy bien. En la sílaba da, en la vocal A, muy bien. Y ahí, por ejemplo, después vamos a ir viendo que nos lleva tilde y por qué nos lleva tilde. Pero en qui sí, ahí sí lleva tilde. Bien, muy bien. Después tenemos los diptongos que nosotros estuvimos viendo, ¿no? Se forman a partir de la conjunción de la unión de diferentes vocales. Estas vocales pueden ser dos débiles, ¿sí? Dos cerradas, como tenemos en cuidado, ¿sí? Ustedes
Pueden ver un montón ciudad, ¿sí? Una débil más una fuerte, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de usuario, ¿sí? Y una fuerte más una débil, ¿sí? Cambia el orden, ¿sí? Y ahí tenemos, por ejemplo, pausa, ¿sí? Fíjense que en usuario tengo primero la U y después la A, y en cambio, en pausa primero tengo la A y después la U, ¿sí? También en dio, también tengo I-O, ¿sí? En ese orden, primero la débil y después la fuerte. Bien. Después tenemos los triptongos. Un triptongo, nosotros sabemos que es decir, un diptongo es la unión de dos vocales, un triptongo va a ser justamente la unión de tres vocales, pero en la misma sílaba, ¿sí? Y la vocal que está en el centro necesariamente tiene que ser abierta y las otras dos cerradas, ¿sí? Como lo vamos a ir viendo, por ejemplo, en confiéis, ¿sí? Aparece mucho en los que son las conjugaciones del vosotros, ¿sí? Las palabras del triptongo no es que tienen una regla distinta para ser acentuadas, sino que siguen las reglas de acentuación básica que nosotros conocemos, ¿no? Que vamos a hacer un repasito sobre las agudas, las graves y las esdrújulas. Así que si no recuerdan, vayan leyendo, vayan viendo. Nosotros igual le vamos a dar material, ¿sí? Pero es bueno que ustedes empiecen a ir viendo eso. Si lleva tilde, esta se va a colocar siempre sobre la vocal abierta, ¿sí? Que vamos a ir viendo por qué justamente corresponde a determinadas reglas. Pero es algo que nosotros siempre vamos a hacer hincapié. No es lo mismo hacia que hacía, ¿sí? Hay una diferencia abismal entre uno y otro, ¿sí? No es lo mismo de yo tomé un té que yo te quiero, no es lo mismo. No es lo mismo un sí condicional que un sí de afirmación, y las diferencias en todo eso están en la tilde, ¿sí? Aparte porque ustedes van a ser fedatarios y fedatarias, y eso es muy importante porque justamente lo que van a ir haciendo es dar van a ser fidedignos a aquello que ustedes están escuchando. Y si yo escribo mal, no estoy siendo fedatario o fedataria de lo que yo estoy escuchando, lo que yo estoy presenciando. Estoy escribiendo cualquier cosa, ¿sí? No lo que debería. Entonces, eso es sumamente importante, ¿sí? Por eso vamos a trabajar mucho con esto, con el tema de la acentuación. Muy bien, vamos entonces a los hiatos. Así como vimos que el diptongo y el triptongo se formaban, ¿no es cierto?, a través de la unión de vocales que pertenecían a una misma sílaba, también tenemos vocales que no están en la misma sílaba, aunque dentro de la palabra estén seguidas, ¿sí? Entonces, el hiato es que dos vocales se encuentren en sílabas diferentes y están formadas por fuerte más fuerte o abierta más abierta y débil más fuerte. Pero, ¿qué pasa? Esta débil tiene que estar acentuada, ¿sí? Recientemente dijimos que cuando tenemos un diptongo de una débil y una fuerte, la acentuada en ese caso va a ser la fuerte. Si el acento está en la vocal débil o en la vocal cerrada, ¿sí? Entonces no es un diptongo, sino que es un hiato. Y tanto las dos formas del hiato llevan tilde según las normas, ¿no es cierto?, generales de la acentuación. Fíjense, vamos a hacer una diferencia, ¿no? Usuario, ¿no? En SUA, yo tengo, o en dio, tenemos dos sílabas que se forman, la construcción es primero una débil y después una fuerte, ¿sí? En SUA tenemos la U y la A, y en dio tenemos la I y la O, ¿sí? Pero fíjense que acá nos está diciendo que la débil tiene que ser tónica, es decir, que tiene que ser la que suena más fuerte, eso es tónica, ¿sí? Átona es que no tiene sonido, por eso les A adelante de tono, ¿sí? Átona sin sonido, sin tono, sin fuerza, pero la tónica es la que tiene la fuerza de la sílaba, y por eso esa es la diferencia. Si la débil no es tónica, si es átona, no voy a tener mucho problema.
va a seguir siendo diptongo. El problema es cuando esta se acentúa, y si esta se acentúa, voy a tener un hiato, ¿sí? Siempre hagan esta diferencia. Fíjense que yo les decía hoy, hacia no es lo mismo que hacía. Hacía tiene la fuerza en la débil, ¿sí? Hacia, no, ¿sí? Tiene la fuerza en la A. Entonces, bueno, un hiato es la aparición en una palabra de dos vocales seguidas, pero que pertenecen a sílabas diferentes. Y están formados por dos vocales abiertas, A, E, O, y siguen las reglas generales de acentuación. Por ejemplo, paseo poético. Y si encontramos una H intermedia, ¿sí? Una H intercalada entre esas dos vocales, esta no impide la formación ni del diptongo ni del hiato, ¿sí? Por ejemplo, rehuyó o albahaca. Para recordar un poquito las reglas de acentuación, nosotros tenemos agudas, graves y esdrújulas, ¿cierto? Las agudas son las que suenan o son justamente tónicas en la última sílaba y que llevan tilde si terminan en vocal o NS, ¿sí? Pueden decir NS vocal, ¿sí? Mientras que las graves son las que se acentúan en la penúltima sílaba y llevan tilde si terminan en consonantes que no sean N o S. O vocal. Claro, o vocal nunca, siempre tiene que ser consonantes nada más. A menos que haya hiato, sí, pero eso es otro tema. Y el hiato rompe todo lo que conocemos como reglas. Y por último las esdrújulas, que son las que se acentúan en la antepenúltima sílaba y siempre llevan tilde, ¿no? Fíjense, poético. Lleva tilde, ¿por qué? Porque es esdrújula. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la división silábica hago poético, ¿sí? Poético. Hago 4. El primer error suele ser que nosotros decimos que poético, poé, por ejemplo, como que está todo junto. No puede estar todo junto porque recién aprendimos que dos vocales abiertas inevitablemente se van a separar porque se produce un hiato. ¿Sí? Ahí yo tengo dos sílabas. Entonces la E va a estar solita. Después tengo tico. Y yo tengo que probar, esto les voy a enseñar porque les sirve a mis alumnos del terciario, les sirve a mis alumnos de la secundaria, a todos les sirve esto. Prueben mal, prueben dónde está mal. Si ustedes dicen, no, tendría que ser en la O, y pruebo, y digo, poético, y suena mal, porque nosotros sabemos que no es poético, no existe. Poético tampoco existe, pero existe poético. Y entonces ahí me voy probando y voy diciendo, está acá, es acá donde está. Igual que paseo, no es lo mismo paseo que paseó, ¿sí? Paseo lleva tilde. ¿Por qué? Porque es aguda terminada en vocal. Y la que se acentúa ahí es la última, ¿sí? Esas pruebitas tenemos que ir haciendo, ¿sí? Y también acá está la importancia de por qué tenemos que saber separar en sílabas. Así que si no sabemos eso, difícilmente podamos saber cuál es la última, la anteúltima, etc. ¿Cómo sabemos si dos vocales están en diptongo o en hiato? Lo primero es que vamos a seguir una lista de reglas, ¿sí? La primera de todas es que si las dos vocales son cerradas o débiles, entonces están en diptongo y forman una sola sílaba. Por ejemplo, si nosotros tenemos, pensemos en esto más, dos vocales que son cerradas o débiles, ¿sí? Cuidado, fui, ciudad, ruin, ¿sí? Fui, por favor, nunca lleva tilde, ¿sí? Nunca, nunca, nunca lleva tilde. Fue tampoco, ¿sí? No le pongan, nunca lleva tilde, porque es impresionante la cantidad de doy con tilde que veo, fui con tilde que veo y fue. No llevan tilde, nunca. Porque no es fui, si no existe fui. Entonces, fíjense la importancia de probar cuando está mal. Si yo pruebo y yo pongo fui, me doy cuenta que no existe, que está mal. Entonces, fui, ¿sí? Fíjense ahí, yo tengo dos cerradas. Entonces, si estas están en diptongo, forman una sola sílaba, ¿sí?
Tengo dos vocales cerradas. Cuidado, fui, ciudad, ruin. Perfecto, no hay ningún problema. Ahí es diptongo. Tengo dos cerradas, no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Voy a la otra regla. Si las dos vocales son abiertas o fuertes, entonces están en hiato y pertenecen a sílabas distintas, ¿sí? Si las dos son abiertas, como en roer, en caoba, en soez, en beato, yo tengo que separarlos, como digamos hoy en poético, paseo, sí o sí las separo. Ahora bien, si nosotros vemos nuestra tercera regla, vamos a darnos cuenta que cuando una vocal es fuerte y otra débil, tenemos que fijarnos en el acento, que no es lo mismo que tilde, ¿sí? Tenemos que ver el acento, si es donde suena. Si el acento va en la débil, entonces las vocales están en hiato. ¿Por qué? Porque la débil se rompe, decimos nosotros como una cuestión metafórica, que es como que la débil, al tener el acento, va a dividirse, ¿sí? Y pertenece entonces a sílabas distintas. Se rompe de ese diptongo que se formó y se convierte en hiato, ¿sí? Porque yo al principio digo caída, tiene la tilde, ¿y qué pienso? Tengo dos vocales juntas, entonces tengo diptongo. Pero me fijo mejor y me doy cuenta que como la débil está acentuada, es hiato, porque está separada. La débil al estar acentuada se rompe de esa sílaba y se va a otra, ¿sí? Lo mismo que leído, Raúl, búho, Elías, ¿sí? Ustedes piensen en todos los IA, que la mayoría van acentuadas, ¿sí? Bailaría, comería, huía, analía, ¿sí? Todos los IA, ¿sí? En estos casos, siempre las débiles, si ustedes se fijan, llevan tilde, ¿sí? Comería, hacía, huía, ¿sí? Analía, llevan tilde. Aunque ustedes me dirán, yo conozco a Analía que no llevan tilde. Bueno, pero es una cuestión del registro civil. Que no le pusieron tilde, de otra cosa, de otra cosa. Por ejemplo, bueno, Mauro tiene apellidos con dos tildes, es Ruiz Díaz, por ejemplo, ¿no? Ruiz y Díaz, por ejemplo, es el I. Si el acento no va en la vocal débil, ¿sí? Es decir, si yo tengo una fuerte y una débil, ya vimos el caso que pasa si va acentuada la débil, ¿sí? Pero ¿qué pasa si no va el acento en la débil, sino que va en la fuerte? ¿Qué pasa con ese diptongo? Permanece, no se rompe, ¿sí? Permanece, porque va el acento en la fuerte. Como en feudo, caudal, puente, diera, 30, ¿sí? No es 30. Fíjense, prueben, no es 30. No es en la I, es 30. ¿Sí? Bien, eso es todo en cuestiones de diptongos, triptongos e hiatos. ¿Alguna duda con esto? Así, si no pasamos al próximo punto, pero ustedes díganos si acá hay como dudas. Que son re normales si las tienen, ¿eh? No se preocupen. No, no por ahora, dice Luján. Perfecto. Está la actividad correspondiente a este material, ¿sí? Ya en el campus. Sí, cuando puedan lo descargan, lo ven, lo resuelven. Antes de pasar a la otra diapositiva, le queremos comentar que hoy tuvieron su examen de gramática los chicos de segundo año, ¿sí? Por favor, se vienen las vacaciones, la semana que viene ya hay vacaciones, ustedes vayan preparándose para los exámenes, por favor, porque también ustedes van a tenerlos, ¿sí? Segundo año ya lo tuvo, entonces ustedes dentro de poco también. Nosotros
Hasta ahora dimos unos cuantos contenidos, sí, vimos morfología, fuimos viendo prefijos, sufijos, raíces, lexemas, clases de palabras, y ahora estamos entrando a este punto. Cuando lo terminemos vamos a hacer un repaso y ya vamos a ir al primer parcial, ¿sí? No es eliminatorio, es para que ustedes vean en qué nivel están, cómo están, qué tienen que reforzar, sí, sí, que no se preocupen. Es para saber cómo estamos y qué tenemos que ir mejorando. También hay que avisar, quiero avisarles que si ustedes se fijan en el campus, está el video explicativo de rasgos complementarios del área de taquigrafía. Del mismo modo, también está la actividad número 5, ¿sí? Con respecto a los exámenes, sí, entra todo lo que vimos hasta ahora, el área de gramática por su parte, el área de taquigrafía por su parte, y son como los trabajos prácticos exactamente así, o sea, son los mismos ejercicios pero con otras palabras. Por ejemplo, si nosotros a ustedes le pedimos que dividan en morfemas caracol, en el trabajo práctico, en el examen vamos a poner la palabra, supongamos, mesita. En vez de caracol va a aparecer mesita, pero es lo mismo, ¿sí? Es el mismo ejercicio. Llevan nota. Sí, 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 llevan nota. Con nota numérica. Sí. Perdón, una pregunta. Estoy acá en el campus y me dice la actividad número 4 sería de gramática o 3, o no la encuentro, por eso pregunto. La 3. La nuestra es la 3, la 5 es de taquigrafía. Ah, está bien. La estoy buscando, pero no la encuentro. A ver. Está el recurso didáctico de diptongos. Sí. Actividad 3 de gramática. Acá está. Gracias. Sí. Bien, ahora la abro. Bien, perfecto. Vamos a seguir entonces y ya saben, quedan avisados y avisadas que está el material de taquigrafía y que vayan preparándose en estas vacaciones, ¿sí? Muy bien, vamos entonces a diptongación y vamos a ver cómo se da la diptongación en los verbos. Los verbos son un encanto en la vida para quien les gusta y para quien no. Son un dolor de cabeza. Son un dolor de cabeza. Para la mayoría es un dolor de cabeza, pero si ustedes le encuentran la vuelta es súper divertido. O sea, a mí me encantan los verbos porque hablamos todos los días utilizando verbos y no nos damos cuenta lo irregulares que son. Creemos que son súper regulares y en la verdad no. Y es un proceso mental increíble encontrar estas irregularidades. No se preocupen, no le vamos a pedir que ustedes sepan la cantidad de irregularidades que existen, pero sí que ustedes vean cómo se producen estas diptongaciones en las conjugaciones verbales, ¿sí? Bien. Bien, como ya habíamos visto en la composición de palabras, ¿sí? Que los verbos en infinitivo se dividen, ¿sí? La raíz y la desinencia. Dijimos que la raíz era todo lo que no incluía las terminaciones ar, er, ir, ¿sí? Entonces, la vocal de la raíz, al conjugarse en algunas personas y tiempos, la sílaba tónica fuerte se transforma en dos vocales. Por ejemplo, tenemos verbos que cambian la E por Y, ¿sí? Comenzar, ¿sí? Nosotros tenemos el infinitivo, comenzar, comen, hasta la Z va a ser mi raíz, ¿sí? ¿Cuál es ahí la vocal fuerte, digamos? Que es la que cambia justamente, es la E, por Y. ¿En qué? En algunos tiempos y algunas personas, ¿sí? Por ejemplo, en el presente del modo indicativo hace comienzo. Primero yo comienzo, tú comienzas, él, ella, usted comienza, nosotros comenzamos. Ahí toma otra vez, ¿no es cierto?, su forma original. Vosotras, vosotros, vosotras comenzáis, ¿sí? Mantiene la E, no hace esa diptongación. Y en la tercera, ellos, ellas, ustedes comienzan. Lo mismo sucede con el verbo querer y preferir, ¿sí? Yo
quiero, tú quieres, él quiere, nosotros queremos, ahí se mantiene, ¿sí? La E, vosotros, vosotras queréis, ellos, ellas, ustedes quieren. Y lo mismo con preferir. Yo prefiero, tú prefieres, él, ella prefiere, nosotros, nosotras preferimos, vosotros, vosotras preferéis, ellos, ellas, ustedes prefieren. Fíjense, a ver, ¿qué a usted se le ocurre? ¿Qué verbo hace esto? ¿Qué verbo, que no sea comenzar, querer o preferir, qué verbo se le ocurre a ustedes que cambia la E por IE? Amar. ¿Cómo? ¿Cómo? Amar. Amar. No, Amar no tiene E. amar no diptonga. Amar no Gobernar. Gobernar. yo gobierno, ¿no? Gobierno, sí. Yo Muy bien. gobierno, tú gobiernas. En la sí. primera, ya, sí, muy bien. Yo gobierno, perfecto. ¿Qué más? ¿Hay algo que usamos todos los días para tomar el mate? ¿Hay algo que tenemos que hacer? Ok, mi mamá me reta si yo le hago eso al agua, porque no le gusta el agua de tal manera. Mover, mover. Hervir. Perdón. Hervir, ahí Y bueno, está. mover también es un verbo, pero ese no es un verbo común. Mover nos va a servir para Muevo. otra diptongación. No a esta, Claro. Sí. pero para Sí. otras, claro. Hervir, muy bien. Hervir hace hiervo, Ah. ¿sí? Hiervo, tú hierves, él hierve. Sí. Nos ditonga, ¿cierto? En cambio, mover, bueno, ya vamos a encontrar Ay, que no hablemos de mover ya va a mover. aparecer, así que lo vamos a usar. El Tampoco poder. El verbo poder tampoco. Poder hace puedo, Fue. sí, que vamos a ver más adelante. hace lo Sí. mismo que mover. Sí, Mover se fue, mueve, sí. fue. Diptongan, diptongan. Sí. Brenda, empiezo, empezar. Bien. Empezar hace empiezo. Muy bien, muy bien. Sandra nos dice... Sandra, sí Conducir. estamos avisando nada más Ah, no, que no. a la actividad 3 de gramática está en el campus, la actividad 5 de taquigrafía también, que hay un video explicativo, ¿sí?, sobre los rasgos complementarios de taquigrafía, que ya lo pueden ir viendo, y que bueno, entramos en receso invernal por 3 semanas, y después de estas 3 semanas nos volvemos a conectar, pero ustedes por favor sigan repasando, sigan revisando sus tareas, porque viene el examen, todavía no hay una fecha, pero después de vacaciones sí ya va a venir el examen, y realmente si ustedes, sobre todo en los que son cuestiones de rasgos, pierden lo que es la costumbre y el hábito de practicar esos palitos, esos rasgos, todo se complica muchísimo, ¿sí? Vimos que las profesoras estuvieron dando como todo el sistema estenográfico prácticamente y les mostraron cómo son las consonantes y que forma casi una bella flor, ¿cierto? Así que esperamos que esa bella flor se quede en su memoria y prolifere para que puedan hacer hermosos rasgos. Ahora sí, es importante que los practiquen, si no, no va a pasar. Bien, vamos entonces a la próxima. Nosotros tenemos verbos, como algunos de ustedes fueron nombrando, que terminan en ar, er, ir, ¿cierto? Que son los infinitivos. Por ejemplo, acertar hace... Acierto. acierto, muy bien. Apretar, aprieta, por ejemplo, ¿no? Atravesar, atravieso. Calentar, caliento. Confesar, confieso. Despertar, despierto. Gobernar, gobierno. Pensar, pienso. ¿Sí? Y así también tenemos regar, tropezar y tenemos otros más. Esos terminados en ar. Terminado en er, tengo atender, defender, encender, entender, perder, tender, ¿sí? Yo tiendo la ropa, ¿sí? Yo pierdo mis llaves, yo entiendo la tarea, ¿sí? Ir, tenemos advertir, convertir, digerir, discernir, divertir, herir, invertir, mentir, sentir y sugerir. Yo sugiero, yo siento,
yo miento, ¿sí? Y esa IE va apareciendo, ¿sí? Y por supuesto también tenemos derivados, porque si yo me doy cuenta, si yo digo que sentir es un verbo que cambia la E por IE, sentir hace siento, también presentir, ¿por qué? Porque esa pre, ¿qué es? ¿Qué es ese pre? ¿Qué aprendimos nosotros que es ese pre adelante de sentir? Es un prefijo. Un prefijo. Muy bien. Entonces, si el verbo base, si el verbo que me dio la palabra base, ya tiene esta cuestión de modificarse por diptongo, también lo va a hacer el que nace a partir de ese, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo poner y tengo contraponer, la misma conjugación de poner es la misma de contraponer. La única diferencia es que tiene contra. La única diferencia, ¿sí? Venir y devenir. Lo mismo. ¿Sí? Es exactamente igual. Muy bien. Bien. Y también tenemos verbos que cambian, ¿sí? O diptongan y por ye. Como por ejemplo el verbo adquirir. Y tenemos yo adquiero, tú adquieres, él, ella, usted adquiere, nosotras, nosotras adquirimos, vosotros, vosotras adquirís, ellos, ellas, ustedes adquieren. Y acá sucede lo mismo que en los verbos anteriores. La primera persona del plural y la segunda del plural no hacen esa diptongación. ¿Sí? Y acá aparecen, ¿no?, los verbos que estamos hablando. Mover hace esto. Vuelvo, volver hace vuelvo. Volver hace vuelvo. Vuelves, vuelve, ¿sí? Por ejemplo, nosotros y vosotros se mantiene. Lo mismo que almuerzo. Almorzar hace almuerzo. Dormir hace duermo. Y ustedes hoy nos decían mover hace muevo, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué otro se les ocurre que cambia la O por UE? El verbo poder, que había dicho ya. Muy bien, muy bien. Sí. Poder hace puedo. Perfecto, Sí. perfecto. Muy bien. Pero este es en el presente, después tendríamos podré, volveré, sí, en otras conjugaciones. En otras conjugaciones, claro, por eso mostramos claro. lo que es el presente del modo indicativo, Sí, sí, donde sí aparece en su mayoría esta diptongación. No, por ejemplo, el verbo poder tiene, creo que sí. tiene 14 irregularidades. Entonces, en otras conjugaciones van a aparecer otras irregularidades. Pero particularmente lo que nos interesa ahora es diptongación, entonces vamos a enfocarnos en eso que nos aparece acá en este tiempo y en este modo, ¿sí? Claro, porque la diptongación no aparece en todas las conjugaciones, ¿sí? Solamente en algunas. Inclusive vemos acá que en el presente del modo indicativo tenemos diptongación, pero no en todas las personas, ¿sí? Almorzar. Claro, bien, bien. Almorzar, almuerzo, aparece ahí. Perfecto. El verbo llover, por ejemplo, puede ser lluevo, o llueve, mejor dicho, no lluevo. Bien, Llueve. muy bien. Buena salvada, buena salvada. Bien. Me ganó el inconsciente, perdón. Bien, lluevo no existe porque justamente es un verbo de fenómenos atmosféricos y son verbos que se consideran, claro, son verbos que se consideran. Pero sí puedo decir, de jugar puedo decir juego, entonces sí. Jugar, puede decir juego, bien. Pero está bien, llover, llueve, también hace eso. Me hace acordar mucho a un poemita de Frida Kahlo que dice que ella construye a partir de sustantivos verbos y dice yo te cielo y yo te lluevo. Ay, también podría ser con esa ley, pero no. O sea, con el ámbito literario más que... Claro, no gramaticalmente correcto, pero sí, está muy bien, juego. Tenemos acá otros, ¿no? Morir, muy bien, Natalia, muero, perfecto. Tenemos acordar, apostar, colgar, muy bien. Yo acuerdo, yo apuesto, yo cuelgo. Contar, encontrar, mostrar, probar. También tenemos volar, soñar, ¿sí? Con tenemos devolver, que es devolver, devolver, envolver, mover, poder, resolver, soler, torcer, ¿sí? Yo tuerzo,
yo suelo, yo resuelvo, yo puedo. Ir, forzar, morir, poder, rogar, soñar. ¿Sí? Ahí rogar y soñar están No, en son otro, de- no se sí. preocupen, eso después le movemos. Claro, sí, estaba mirando justo. Sí, eso se movió de allá, no se preocupen. Morir nada más quedaría en la lista. Morir. Morir, sí. Y también tenemos verbos que cambian la U por UE, ¿sí? Ujú. Tenemos jugar el infinitivo, que hace juego, juegas, juega, ¿sí? Jugamos, jugáis, juegan. Y lo que decíamos anteriormente, que en la primera y segunda persona del plural se mantiene la U, es decir, que no diptonga, ¿sí? Vemos cómo en un mismo tiempo y del mismo modo, ¿sí? Esa diptongación no ocurre en todas las personas. Y justamente lo que veníamos diciendo, para tener en cuenta entonces que nunca se diptongan en nosotros y vosotros, ¿sí? Los infinitivos tampoco, ¿sí? Y además hay verbos que no diptongan, como aprender, comprender, depender, pretender, ¿sí? Yo aprendo, tú aprendes, él aprende, nosotros aprendemos, vosotros aprendéis, ellos aprenden, ¿sí? Lo mismo con comprender, depender y pretender. Bien, nosotros ahora hablamos de los verbos, ¿cierto? Los verbos que hacen determinadas diptongaciones. Pensemos, por ejemplo, en palabras, en sustantivos que nosotros encontremos que tengan estas diptongaciones. A ver, yo les voy a decir una y ustedes díganme por familia, ¿sí? ¿Cuál ustedes crean? Una palabra que se le parezca, pero que diptongue, ¿sí? A ver, portal. Una palabra similar a portal que diptongue. Puerta. Puerta, perfecto. Portal y puerta son justamente familias de palabras. Esto pasa mucho con las palabras que vienen del latín. En los procesos evolutivos de la lengua fueron cambiando y una de estas otros mecanismos de estos procesos que fueron viviendo es la diptongación. Puerta en realidad puerta viene de portam en latín, que después se hizo puerta, por eso es portal, y está súper bien. Ustedes se van a dar cuenta que esas cosas van pasando en las palabras que vamos teniendo, que son sumamente distintas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, mortal. Mortal. ¿Qué otra palabra? Algo De parecido la a misma mortal. familia. Si algo mortal nos pica, ¿Qué nos pasa? No me... Me muero. Muerte, me muero, muy bien, me muero, perfecto, nos pasa algo, trascendemos a otra vida, ¿cierto? Muy bien, muy bien. A ver, bondad. Bueno, Bondad hace bueno, muy bien, ese es un adjetivo. muy Y bien, de un sustantivo a un adjetivo. Bueno, muy bien, porque en latín en realidad era bono, claro. y después va a ser bueno. Y nos queda a nosotros ese bondad en el sustantivo, nos queda todavía esa huella del latín, ¿sí? Sí. Pero ya en bueno no, y en buena tampoco, inclusive en bien. Fíjense que ahí tengo otro diptongo, tengo totalmente otro Cambia diptongo, totalmente. tengo bien. Y así, Bonacera. buonasera, claro, buonasera, no, Viene el de idioma, otro... el latín todavía, Ah, perdón, en italiano todavía lo tiene, claro, sí. sí. No, lo que pasa es que yo suelo ver muchas películas extranjeras, entonces se me pegan cosas. Sí. Súper bien. No, el ser Mire, bilingüe bon en diferentes dia, medidas es genial. bonjour, sí, siempre mantienen el bon. Sí, sí, perdón. No, está súper Mi bien. acotación. Está súper bien, porque comparar lenguas nos da la posibilidad de ver qué trasladamos, en qué estamos en contacto. Es súper bueno. Pero además son lenguas que vienen, o De que la derivan misma del familia, latín, y vemos misma ahí rama. cómo
cada lengua seleccionó qué mantener y qué no, digamos, del Exacto. latín, Sí, exacto. porque son bastante parecidas. A ver, fortaleza, Una palabra que diptonga, Fuerte. fortaleza, fuerte. 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 fuerte, muy bien. La palabra fortaleza puede también fortín, pero no diptonga, no diptonga. Me refiero a que si es de la misma familia, fortín. No, ¿eh? Fortín y fortaleza. Fortaleza, no. No, es otra cosa. No, pero viene de la misma idea, viene de fuerte, Ah, de la misma idea. pero Ah, no de fuerte de claro, ser claro. fuerte, Sino sino del de- lugar que cubre. Está bien. Fuerza, muy bien, fuerza fuerte, perfecto, muy bien. Fíjense cómo nosotros vamos teniendo en nuestra cabeza un montón, fortalecimiento, perfecto, ¿sí? Fortaleciendo. Fortaleciendo, sí. Ujú. Fíjense cómo nosotros vamos viendo determinadas palabras que capaz no nos fuimos pensando, pero cómo fueron cambiando, ¿no? Y Sí. que estas en realidad se fueron diptongando. Así le pasó con a un montón de vocales, un montón de consonantes, también vivieron un montón de cambios. Pero ahora nosotros vamos a acentuar, vamos a ver, vamos a hacer hincapié en los diptongos particularmente, ¿sí? En los diptongos y los hiatos. Les vamos a subir un pequeño material para estas vacaciones para que se diviertan con el tema de la acentuación, sí, por favor, porque yo estoy segura, pero por años de docencia, que aunque no me hayan dicho, tienen problema con las tildes, porque es normal que tengamos problemas con las tildes, súper normal, ¿sí? Así que vamos a ir trabajando eso, vamos a hacer ejercicios con eso, y vamos a sacarnos un poquito los miedos que tengamos y a practicar mucho, ¿sí? Y Entonces, las dudas también que tengan, sí. siempre pueden consultar, inclusive en vacaciones. Por eso está Maura. Pasa una cosa con las tildes. Perdón, pasa una cosa con las tildes. Lo que sucede es que hablamos de una manera y al escribir, obviamente los tonos, los acentos van quizás en otras partes. Y de repente lo escribimos como hablamos y van a No, cualquier en lado. realidad, si uno escribe como habla y sabe Uy. las reglas, no se confunde. Bueno, En realidad, si uno escribe como habla, no se confunde porque el acento es cae justamente sobre él. es el reflejo de la tilde, es eso. Claro, el problema está en la tilde, Las en realidad, reglas de la tilde. porque todas las palabras son acentuadas, ¿sí? Pero no todas llevan tilde, y ahí está No el todas ya, grave exacto, problema. sí. El grave problema. Claro, sobre todo en una lengua, a ver, el inglés no tiene tildes, ¿sí? No tienen ese problema, pero nosotros sí, y somos una lengua, hablamos y nos comunicamos en una lengua en que la tilde cambia significados. Y Sí. cuando cambia significados, es complicado. Por ejemplo, una coma, el otro día me mandaron un mensaje, me decían, no vas a venir. Y yo dije, me está diciendo que no voy a ir. O sea, bueno. Y después me decían, ¿y no vas a venir? Y me lo preguntan, pero no estaba nunca el signo El signo de pregunta. entonces yo no sabía que me estaban preguntando. Yo creí que era una Claro. afirmación. Entonces, Porque esas cuestiones. no vas a venir, ya es una anunciativa negativa. Claro, o la coma, por ejemplo, le pregunto, ¿tenés tal cosa? Y me dice, no tengo. Ah, bueno, no tiene. Y en realidad sí tenía, entonces se tenía que decir, no, coma, tengo. Entonces, y me pasa mucho que no me ponen la coma, entonces yo entiendo cualquier cosa. No, entiendo cualquier cosa menos lo que ellos me querían decir. El problema del WhatsApp. WhatsApp y no WhatsApp, porque eso lo veo en todos lados también. Pero sí, es cierto, capaz que lo que estamos más acostumbrados a usar es WhatsApp que otra cosa. Sí. Pero bueno, muy, muy buen miércoles. Esperamos que estén muy bien. Sinceramente, esperamos que nos sigan acompañando después de estas vacaciones. Por favor, no se desinflen, no pierdan el espíritu. Acompáñennos, ¿sí? Y A practicar. practiquen un montón. No tengo nada más Sí. que decir que practiquen A mucho. practicar. Y pónganse las pilas, hablen con sus compañeros.
el equipo es muy importante. Tener un equipo, una persona en quien apoyarse, en quien contar, en quien confiar, que te diga, qué feo que te salió tu rasgo, no es así, mira, acá dice otra palabra, no dice eso que vos querés poner acá, sirve mucho. No es lo mismo lata que mata, no es lo mismo, dice otra cosa, ¿sí? Mato que Entonces, mató. Había un noticiero que fue polémico porque no tenía la tilde y entonces... sí. Así que muy buena suerte, felices vacaciones, muchísimas gracias por su tiempo y los esperamos y las esperamos la Después próxima, de- ¿sí? de Después de las 3 vacaciones. semanitas. Hasta luego, profesor. Suerte. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profes. Muchas gracias.